platico sobre lo que sucedió esta semana a nivel nacional. Empiezo platicándoles que el presidente informó que en lo que va del sexenio, los precios del gas sí han aumentado un 15%. Esto a mí siempre me parece un ejercicio muy sano y muy justo porque hablan de pronto dicen que el gobierno federal no da las noticias eh, en realidad lo que sucede cuando son malas, pero esto es uno de los ejemplos de que sí, cuando las cosas no van bien, también se informa. Sin embargo, como esta es una de las promesas de campaña, lo que anunció el presidente es que se va a crear el Gas Bienestar, que va a ser una empresa del Estado que dependerá de Pemex, y con esta empresa se va a buscar combatir los abusos del oligopolio que tenemos en el gas LP y que afectan muchísimo los precios, ¿no? Al final de cuentas, como ellos son dueños de esta industria, entonces ellos pueden manipular el precio de tal manera en la que esta promesa de campaña de mantener los precios del gas, de la gasolina estables y que solamente incrementen lo que incrementa la inflación, no se puedan controlar por parte del gobierno, ¿no? Entonces, esta es la respuesta gubernamental que ofrece el presidente. También les platico que el gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo, el que era el secretario de Seguridad, junto con Hacienda y la Secretaría, y la CFE, van a construir un parque de energía solar en Sonora, ahora que Alfonso Durazo tome la gubernatura, y este va a ser el más grande de Latinoamérica y el octavo más grande del mundo. Acá también un poco para desmentir esta idea que se ha tratado de crear sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como si el gobierno fuera anti energías limpias, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ser el país de Latinoamérica con el parque de energía solar más grande. Les platico también que el presidente dijo en la semana que habló un poco de la recaudación fiscal, que es uno de los temas, creo yo, a presumir más por parte de este gobierno, y nos informó, o recordó, porque esto ya se había informado, que la recaudación fiscal durante 2020 ascendió a 2.286.000 millones de pesos, un poco más que eso. Y es muchísimo más arriba de lo que se estimaba, ¿no? En la ley de ingresos del 2021. Y esto, bueno, permite tener finanzas sanas, por un lado, y por el otro, sin hacer una reforma fiscal. Esto funge como una reforma fiscal, pues por fin se le está cobrando ese dinero a grandes empresarios, a grandes corporaciones que antes no pagaban los impuestos y ahora lo tienen que hacer. Entonces, digamos que se cumple una promesa de campaña que es no subir impuestos, pero con esta cuestión de justicia social de estar cobrando impuestos a aquellos grandes contribuyentes que por muchos años no habían pagado. Les platico también que también se informó durante las mañaneras que en los primeros días de julio se crearon 230,000 empleos formales, esto lo informó el IMSS, y esto, bueno, es una gran noticia porque significa que vamos recuperando todos los empleos o la gran mayoría de los empleos que se perdieron durante la pandemia, y el gobierno federal estima que a este ritmo, si seguimos así, en 2 meses vamos a poder tener el mismo número de empleos que teníamos previo a la pandemia. Bueno, también durante esta semana se informó que va a haber un acuerdo entre Semarnat, bueno, no sé bueno, seguramente lo vieron, el fin de semana pasado hubo un incendio en Campeche, y esto fue por una fuga de gas que hubo en un ducto submarino, y bueno, afortunadamente el accidente no cobró víctimas humanas y por lo que informa el gobierno federal tampoco produjo daños en el medio ambiente. Esto lo informó la Semarnat, el gobierno federal, y afortunadamente se contuvo este incendio, ¿no? Y ya casi por último, el gobierno federal también informó, ahora con el tema del quién es quién de las noticias falsas, cometió un error, y aquí la verdad es que decidí tomar esta noticia porque justamente
algo que creo que se debe reconocer de este gobierno es que cuando cometemos errores, se acepta el error públicamente, se pide una disculpa públicamente y se rectifica. Tal es el caso de reconocer que, por ejemplo, lo que platicaba al inicio del tema del gas, en este caso el gobierno mexicano, en el contexto del quién es quién de las noticias falsas, se disculpó porque cometió un error con la información de Forbes, que lo pusieron en el quién es quién de las noticias falsas, pero había habido un error porque la nota que habían expuesto era de 2017, pero el gobierno federal en este diálogo circular salió a decir, bueno, fue una equivocación, pedimos una disculpa y listo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es de reconocer un gobierno que sale a dar la cara cuando se equivoca. Y por último, antes de empezar con nuestra mesa, me parece que ya están acá nuestros invitados e invitadas, a hablar como todas las semanas de cómo va la vacunación, y esta semana se inicia la vacunación en la frontera de Chihuahua. Ven que vamos en las fronteras por estados, y por ejemplo en Baja California ya está el mismo porcentaje de vacunados que en California, ¿no? Entonces, recordarle a la gente que los municipios fronterizos los están vacunando de 18 años en adelante para poder abrir las fronteras lo antes posible, y ahora empezamos en Chihuahua. Y en el resto del país empiezan a vacunar a personas mayores de 30 años ya. Entonces, pues la vacunación no ha parado. Esto es otro de los temas que la oposición trató de perfilar, esta noticia falsa de que el gobierno federal había disminuido el ritmo de vacunación después de las elecciones, como si la vacunación hubiera sido una estrategia electoral y no una estrategia de salud pública. Esto es falso para las personas que nos ven y que de pronto, si conocen a alguien que está repitiendo esta noticia falsa, esto es falso. Hubo unos días donde se tuvo que reducir, pero no por cuestiones del gobierno, es decir, después de las elecciones, no por cuestiones del gobierno, sino porque algunos de los contratos se retrasaron. Pero la vacunación va en ritmo, y de hecho, como probablemente ustedes saben, México es uno de los países que más rápido ha logrado vacunar a su población. Entonces, es una buena noticia la que tenemos en materia de vacunación. Y también recordar a la gente, esto es algo que también repetimos mucho acá en Sin Censura, que el gobierno mexicano es uno de los gobiernos que encabeza esta lucha para que las vacunas estén abiertas a todos los países y no solamente a aquellos países más poderosos, digamos en Europa, Estados Unidos, Canadá. México ha encabezado esta petición ante la ONU, específicamente el presidente López Obrador, para que las vacunas le lleguen a todos los países que han sido afectados por esta horrible pandemia. Entonces, bueno, esas son un pequeño resumen de lo que sucede en la semana, como nos gusta hacer acá en Sin Censura, empezar hablando un poco de lo que sucedió en la semana, noticias buenas y noticias malas, porque acá nos gusta platicarles qué es lo que pasa y lo que los medios de comunicación de pronto no toman. Y